saluda el ingeniero Guillermo Vázquez. Como ve mi presentación, yo soy ingeniero civil, egresado de la Universidad Nacional de Cajamarca. Bueno, vengo dictando en CERSA, ahorita estoy retomando, regresar a CERSA después de un año, me parece, y he dictado cerca de 7, 8 años con CERSA, ¿no? Entonces soy, bueno, somos de los primeros en CERSA que se ha dictado a los cursos virtuales, ¿no? Bien, como les decía, soy ingeniero civil, egresado de la UNEC, Universidad de Cajamarca. Mi preparación académica radica en un máster en la Universidad de Barcelona sobre BIM Manager. También en la misma universidad he estudiado estructuras de edificación. Y ahora actualmente soy maestrante en la maestría de Ingeniería Civil en la Universidad Católica, mención estructuras, ¿no? También soy especialista BDC por el SAIF de Ingeniería de Stanford y soy diploma en gestión de proyectos del ESAN y diploma en gestión de diseño de hospitales colaborativo BIM, también por la PUC, ¿no? Por la Universidad Católica. Y soy ACP Revy Structure. Bueno, empezó mi carrera en la hidroeléctrica Machu Picchu, la fase 2 para la empresa Graña y Montero. Y, y bueno, trabajé en hidroeléctrica Machu Picchu, trabajado como ingeniero de obras de arte en la carretera Chota-Hualgayoc. Estuve también como supervisor, bueno, primero fui proyectista de la Universidad Nacional de Cajamarca, en el área de infraestructuras, me dediqué a hacer proyectos para la universidad, luego bueno, también fui planner, antes fui planner en la carretera La Quino Azul en Yanacocha, luego he sido supervisor 4 años en Yanacocha, también la unidad minera Yanacocha, en área de operaciones mina, y, y, y 5 años y medio supervisor, bueno, auditor, supervisor, perdón, auditor de la Contraloría General de la República, ¿no? Y ahora, bueno, me dedico como consultor en estructuras para diferentes proyectos, ¿no? Elaboro pues proyectos de puentes, bueno, también hay, por ahí tenemos proyectos de hospitales, ¿sí? Postas y también edificaciones en general, ¿no? A eso me dedico actualmente. Y bueno, la docencia, eh, tenemos este curso con CERSA que, que es muy interesante y a la parte también soy bombero voluntario, ¿no? Tengo el grado de teniente, soy bombero alrededor de hace 15 años. Soy instructor del Cuerpo de Bomberos en lo que es BREI, es búsqueda y rescate en incendios, y también en Escuela Básica de Bomberos, ¿no? He formado varias promociones de bomberos. Actualmente soy el jefe de disciplina de mi compañía, ¿no? Tengo los registros, pertenezco a los registros de la compañía de Cajamarca número 59. Bien, entonces, mi experiencia es variada, ¿no? He hecho bastantes cosas, en verdad, ¿no? Entonces, vamos a aplicarlo esto al curso, ¿no? Todo lo que yo pueda, conocer, lo poco que pueda tratar de brindarles a ustedes, está a su disposición, ¿sí? Bienvenidos a CERSA, bienvenidos al curso. Quizás no sea su primer curso con CERSA, bueno, igual les invito a seguir perteneciendo a CERSA, a los diferentes cursos que CERSA lance. Son muy buenos en verdad y como les digo, CERSA ha sido la primera empresa que, que desempeñaba cursos o lanzaba cursos virtuales, ¿no? Donde cuando todavía nadie creía en la virtualidad. Le estoy hablando del año 16, 17, ¿no? Y ya luego en la pandemia fue todo un tema, ¿no? O sea, ya todo se divulgó. Bien, entonces vamos a empezar. Hoy día vamos a hacer, bueno, hemos hecho un taller, ¿no? Eh, bueno, les decía, hace muchos años, había un tema de que, no sé si ustedes han pasado, pero eh, iba a un proyecto, ¿sí?
o a un hospital, por ejemplo, y todos decíamos, oye, cuando pasa un accidente, llévalo a la posta, ¿no? Y siempre la posta es la primera respuesta, ¿no? El hospital más cercano donde nosotros vamos y nos podemos atender. Siempre ha sido así, creo, ¿no? Por ahí llega una vez al hospital, pero siempre carecemos de infraestructura hospitalaria, en verdad. O sea, si tú ves, por ejemplo, a mí me ha pasado, yo he trabajado en provincia cerca de 5 años, 5 años y medio justamente, he trabajado 5 años y medio en provincia, de la provincia. Yo soy de Cajamarca, pero trabajaba, por ejemplo, en San Miguel, Celendín, ¿no? En Cajamarca, y he cubierto comisiones en todas las provincias de Cajamarca, en mi etapa como auditor, ¿no? Entonces, bueno, estando ya un poco más perenne en estas provincias, San Miguel, Celendín, ya que hemos estado en situaciones donde justamente el tema del- de la salud pues apremiaba, ¿no? Cada vez que te enfermabas, yo decía, Dios mío, ojalá que no me enferme, ¿no? Porque las condiciones son bastante precarias, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me rompí el tendón de Aquiles hace 4 años ya, me rompí el tendón jugando fútbol, ¿no? Y recuerdo que cuando me rompí el tendón, felizmente me rompí en Cajamarca, este, eh, por ejemplo, fui a la clínica, bueno, ya fui posterior a la clínica y mi recuperación la tenía que hacer en Cajamarca porque en provincia, donde trabajaba en San Miguel, no la podía hacer, ¿no? Porque no había un centro hospitalario correspondiente con atención especializada para el tendón. Me pueden decir, pero ingeniero, es un tendón, ¿no? Sí, pero por ejemplo la rehabilitación tienes que volver a caminar, no sé si alguien de acá del curso ha pasado por eso, pero es algo bien, bien molestoso. Entonces, son cosas así, ¿no? Mi jefa también se enfermó, me acuerdo, mi ex jefa, y no había ambulancia, por ejemplo, y tuvimos que transportarla en una camioneta particular y nos demoramos, o sea, un sinfín de cosas, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo gestar un proyecto sabiendo qué es el BIM, ¿no? Que, por ejemplo, qué es BIM, cómo gestionar con esta metodología, qué vamos a aplicar durante el curso, ¿no? Todo esto nosotros lo vamos a llevar a cabo en este curso y para eso vamos a llevar talleres, ¿no? Entonces, en esos pasos que nosotros tendríamos que dictar, ¿no? Eh, bueno, o sea, ha sucedido, ¿no? Que, que, por ejemplo, ¿qué es el BIM? Vamos a ver qué es el BIM y qué es el CAD. Seguro todos utilizan el CAD. Bueno, ya todos estamos hablando de BIM, ¿no? Todos estamos hablando de, de Revit, BIM y todo lo demás, ¿no? Entonces, todo pasado por esto y bueno, en CAD, por ejemplo, las siglas de la Computer Assisted Design, o sea, Computer Asistido, Diseño Asistido por Computadora, que es lo que significa CAD. Y luego tienes el BIM, que es el Building Information Modeling, son diferencias son cosas muy distintas, ¿no? Por ejemplo, en lo que nosotros hablamos de CAD, al final tienes un tablero gigante, ¿no? Que donde haces líneas y todo lo demás. No sé si ustedes, pero por ejemplo yo sí, tuve un tablero, esos tableros de ingenieros, sí lo tuve en la universidad. Eh, bueno, yo lo heredé, no es que me hayan comprado, lo heredé de mi tío que es ingeniero civil también, hermano de mi papá, bueno, y él ya era ingeniero y tuvo fin, como mi hermana también es ingeniera, dijo, oye, le vamos para que los chicos puedan estudiar, ¿no? Entonces me regalaron mi tablero y hacía mis láminas de dibujo entonces, bueno, ahora por ejemplo ese tablero lo tengo bueno, soy aficionado al modelismo y ese tablero me sirve para armar aviones, helicópteros, ¿no? Esas cosas. Y tiene otro fin, ¿no? O sea, y ahí están mis reglas y todo lo demás. Pero fue para eso, ¿no? O sea, al final el AutoCAD es un tablero gigante donde tú trazas líneas, entonces tú dibujas y haces todo lo que tú quieres.
Pero en el BIM nosotros tenemos el Building Information Modeling, que significa información basada en un modelo, ¿no? Entonces, la información basada en un modelo quiere decir que nosotros vamos a diseñar. Ahora, esto es lo básico que nosotros conocemos en BIM, es lo que nosotros vamos a tener como punto de partida, ¿no? Y luego es lo que nosotros vamos a radicar y lo que vamos a hacer eh, en todos estos caminos que nos va a llevar el diseño en sí. ¿Y por qué? Porque tú sí ingresas información. El BIM tiene un acrónimo de BIM, BIM, ¿sí? Y todos lo sabemos así. Pero lo más importante del BIM, o sea, de esa sigla, es la I de la información. Porque con la I de la información nosotros vamos a transportar todo lo que es la energía, la condición de información para el diseño. O sea, la I es básica, ¿ya? Entonces, ahí nos vamos a basar en todo. Entonces, hay dos definiciones de BIM. Por ejemplo, Functional Definition, que es la definición funcional, dice Building Information Modeling, es a test of technologies, Process and Policies, ¿no? O sea, son información, el BIM es una serie de tecnologías de procesos y políticas que involucran a stakeholders y colaboración para el diseño y la operación de la Facility Operation. Ahora, la definición pragmática es una expresión de la construcción innovadora que maneja muchos dialécticos. Ese es Vidal Zucker, 2013. Entonces, el Building Information Modeling tiene un montón de aristas. Entonces, nosotros vamos a ir, bueno, acá retrocedido, perdonen, y tenemos que es un BIM, que es un análisis de activos, que es una interoperabilidad, que es visualización, que es level 2, que es el COBIE, la colaboración, el 4D, el 6D, todo lo demás, ¿no? Los parámetros de modelo, el BCN, ¿no? ¿Qué es el GIS? Por ejemplo, de acá, ¿qué es el BIM? Todos hace, a ver, yo les comento una experiencia personal. Yo trabajaba en Graña, ¿ya? Y nos llevaban pues a capacitaciones y todo, ¿no? Entonces, en Graña habían construido lo que es el Parque Salazar, ahora, bueno, se conoce como Narcomar, hablaban siempre de BIM, ¿no? Entonces, y no sé si a ustedes les ha pasado, pero bueno, yo sí siempre desde la universidad, bueno, desde el colegio he sido el que me siento atrás, ¿ya? Entonces yo siempre me gustó sentarme atrás y al lado opuesto de la puerta. Entonces, como el que se siente atrás está en otra siempre, no sé si les ha pasado, pero yo estaba así como que con los amigos ahí sentado y vi, o sea, la verdad no sabía que era vi. Y posteriormente ya pues tengo que hacer mi tesis, comencé a hacer mi tesis y me compré pues mi laptop, ¿no? Me compré una nueva laptop porque la que tenía de la universidad ya no me servía. Entonces, justo me vino instalado el Revit, ¿no? Y en ese tiempo, por ejemplo, yo ya estaba hablando de BIM, en el 2013 les estoy hablando. Y bueno, mis compañeros decían que yo estaba, este, algo pues, con los tornillos de la cabeza zafados, ¿sí? Porque creían que lo que yo estaba diciendo era inadecuado para esos tiempos, ¿no? Entonces, ¿qué es BIM? Ahí viene la palabra. Y de ahí fuimos viendo que el BIM es una colaboración. Vamos a ver conceptos que es un LOT, que es un BEP, que es un 4D, que es un 6D, que es un 5D, que son parámetros de modelo, que es una construcción virtual. Entonces, involucra a muchos, ¿no? Entonces, al 2013, en verdad, todos estos conceptos que estamos viendo en la diapositiva eran bastante cortos, ¿ya? Eran bastante cortos. Y hablábamos de BIM solamente para edificaciones. No hablábamos de BIM, por ejemplo, para carreteras, no había BIM para ferrocarriles, no había BIM para puentes. Entonces, el BIM evolucionó y pasó a ser un BIM para infraestructura, ¿sí? Entonces, por ahí tenemos un programa que es el InfraWorks, ¿no? Ustedes han escuchado seguro de InfraWorks. Entonces, InfraWorks, por ejemplo, salió después y ya es un programa que según los entendidos,
están diciendo que Infraworks debe reemplazar a Civil 3D. Porque, bueno, ahorita el desarrollo de Infraworks de repente es un desarrollo de ingeniería conceptual y estaría faltando que sea una ingeniería de detalle. Entonces, cuando pase a ser una ingeniería de detalle, quizás ya lo reemplace a Civil 3D, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, bueno, yo siempre tengo la idea de que todo en la vida somos procesos, ¿no? Ustedes, yo, todos somos procesos. Entonces, en lo que nosotros nos fijamos en todos esos procesos y los intercambios que se van generando durante la vida y lo demás, se va generando cambios y obviamente llegas a un resultado que es el final, ¿no? Y en este resultado final, pues tenemos nuevos cambios, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos, ¿no? Y eso es lo que nosotros vamos a encontrar, ¿ya? Y eso es lo que nos están estipulando, ¿no? Entonces, bien, eso es lo que nosotros encontramos. Bien, entonces, qué no es BIM? Para empezar, BIM no es Revit, ¿ya? Porque todo el mundo dice que BIM es Revit, ¿ya? Entonces, para empezar, Revit es una plataforma, BIM, ¿ya? Es una plataforma y es una herramienta BIM, pero no quiere decir que BIM sea Revit, porque como ustedes están viendo, es un concepto más grande, más amplio lo que es el BIM. Es un concepto donde está, está estipulando todo lo que es la modernización del elemento. Entonces, es un agente de diseño, no solamente es optimización, no es una evolución del CAD y no es una metodología exclusiva del sector de edificación. Lo que les estaba diciendo, ¿yo puedo aplicar BIM para puentes? Sí, yo lo puedo aplicar. ¿Puedo hacer un BIM para ferrocarriles? Lo puedo aplicar. Para hospitales, que es edificación, sí. Puedo aplicar para canales también, para un SAP, igual. Puedo aplicar BIM y para todo ello lo puedo hacer. Eh, ¿No? Bien, entonces, ahí está. Podemos entender el BIM como el nexo de la unión entre los agentes de diseño, los agentes de construcción y los agentes de operación. Entonces, yo opino que sí, porque el BIM en verdad es la interrelación de todas estas aristas. Por ejemplo, como les digo, todos mis proyectos son BIM, ¿no? Antes de iniciar la clase, ¿ya? Justo estaba viendo tengo un proyecto, les comento un poco para que ustedes entiendan y vean los conceptos que podemos aplicar. Disculpen antes de que pase la siguiente diapositiva. Entonces, me llama pues el ingeniero que es el jefe del proyecto y me dice, ¿sabes qué, Guillermo? Lo que me está diciendo, antes de que, a la hora que ustedes se acomoden y disculpen que he tenido dos llamadas, ¿no? O sea, al inicio de clase, bueno, bueno, la primera creo que no se dieron cuenta porque todos estábamos esperando el inicio. Entonces me está diciendo, Guillermo, ¿sabes qué? Necesitamos que diseñes el techo parabólico del colegio para el martes. Me dice, ¿no? Yo digo, oye, pero sí me va a demorar. ¿Por qué? Porque necesito tiempo para los conectores, necesito para poner los arriostres y para generar toda la gama de diseño que yo genero, ¿no? Y obviamente se ve el diseño. Entonces ahí interrelaciono todas las disciplinas. ¿Me entienden? Entonces, eso es lo que nosotros siempre encontramos, ¿ok? Y toda esa relación es lo que nosotros vamos a trabajar. Y eso es lo que involucra BIM. Pero BIM y en todos los conceptos, involucran muchas cosas, ¿no? E involucran muchas cosas. Entonces, estas aristas nos han llevado a, a entender, ¿no? Podemos entender que el estándar BIM, ¿sí? Debemos entender, no aparece como un concepto nuevo. Entonces, en el año 62, el arquitecto Douglas Engel señaló lo siguiente, la sentencia, ¿no? El arquitecto necesita una serie de especificaciones y datasheets
¿no? Y en los concretos examina, y entonces, ¿qué quiere decir? Establece una serie de especificaciones, datos de un piso de losas de 6 pulgadas, paredes de hormigón, o sea, el año 62 aparece un concepto. O sea, por ejemplo, no sé si ustedes pasado, pero por ejemplo, yo ingreso mi muro, ingreso altura, ingreso ancho, ingreso al, el, eh, entonces, todo así. Entonces, eso es lo que ya se ingresa en el año 62. Ya había un concepto, pero el término BIM como tal empieza a utilizarse en el año 92 por bueno, había un artículo de J. Van Denver y Fen Tolman, ¿no? Que habla, Automation en construcción es el primer documento que se menciona el concepto de BIM, ¿ya? Tal como lo conocemos. Pero la construcción BIM que se considera por primera vez en el mundo es en los Juegos Olímpicos de Barcelona por el arquitecto Frank Gehry. Y Gehry utiliza CATIA. ¿Y qué es CATIA? CATIA es un software para diseñar aviones, ¿ya? Entonces, él utilizó CATIA, ¿no? Gehry, para hacer esa espina de pez o ese pescado, ¿no? Y esto está en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Entonces, bueno, ese es el primer concepto que tenemos de una obra BIM en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Pero no es que fue pionero, ¿no? Pero en el año 70, pues, ya las Torres Gemelas aplicó un tema de proceso continuo para las piezas fabricadas, ¿no? Entonces comenzaron a utilizar tarjetas para, por ejemplo, para describir los datos o los pliegos de contratación en los planos del proyecto. Entonces ya estás hablando de gestión, ¿sí? Te estás hablando de gestión, entonces ya los programas y demás, este, eh, se comenzó a gestionar todo este tema de estos procesos, ¿no? ¿No? Entonces, eh, todo esto se ha gestionado, todo esto se ha ido relacionando de diferentes puntos, amigos, ¿no? Ustedes, como ven, por ejemplo, las piezas contenidas de acero, todo se ha ido gestionando y en el año 97, o sea, unos ingenieros que trabajaban en PTC, ¿ya? Fundaron su propia empresa, ¿no? Bueno, siempre cuando alguien empieza algo nuevo, una empresa, es porque hay algo más allá, ¿no? Entonces abrieron, Irwin Jeffries y Leonard Rice, abrieron una empresa, Charles River Software, y se establecieron en Cambridge y comenzaron a crear en el año 2000 la primera versión de Revit, como una contracción de Revisit o Revisit Standard. Y de ahí pueden ver el primer logo de Revit, Revolution Building Design, decía. Miren, ese es el primer logo. Y obviamente este logo, o esta empresa fue absorbida por el gigante de Autodesk. Obviamente Autodesk vio que Revit tenía muchas cosas y lo compró. ¿Ya? Y bueno, acá les hago un poquito de historia. Yo el año 2013 compré, bueno, no es que lo haya comprado. Instalé el primer Revit en mi computadora, ¿ya? Y, y y el Revit antes venía por separado, ¿ya? El año 2013 tú comprabas el Revit o instalabas el Revit en tu compu y venía pues como un Revit ¿cómo se llama? Con todos estos temas de, por ejemplo, el Revit te venía lanzándose, ¿sí? Venía, por ejemplo, el Revit, Revit Map, Revit Structure y Revit Architecture, ¿ya? Y tenías que interrelacionarlos, o sea, vinculabas, por ahí hacías todo ese trabajo, ¿ya? Ahora, al año 2015 ya vino todo en un solo Revit. Ahora te trabajas con plantillas y todo lo demás. Y eso lo vamos a aprender en nuestros talleres, ¿no? Ahora, ahora, bueno, todo el mundo habla de Revit, todo el mundo habla de que Revit no es BIM y todo lo demás, pero ¿por qué aplicar todo eso? Bueno,
Bueno, amigos, lo que sucede es de que eh, yo pienso a mi criterio y a mi experiencia que he visto todos estos años, eh, Revit, si bien es cierto, no es el mejor, bueno, no es el único programa, pero para mí creo que sí es una de las plataformas más completas que existe el BIM. Oye, ingeniero, pero usted ha dicho que no es Revit no es BIM. Claro, yo he dicho que Revit no es BIM porque no abarca todo, pero sí estoy diciendo que es la plataforma más completa que existe en BIM. ¿Por qué? Porque nos permite trabajar, hacer todo en uno solo, tiene mucha interoperabilidad, nos permite trabajar con otras plataformas, tiene mucha salida, Revit, y eso nos permite trabajar de una forma más directa. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros podemos trabajar con Revit. Entonces, pero no es el único software, ¿no? Por ahí apareció, a ver, está corriendo la diapositiva, tengo un toque. En el año 97, en el año 97, el Estado del 92, se hizo lo de Barcelona y creyeron que estos eran lo máximo, ¿no? Todo estaba bien. Y Frank Gehring se asocia para crear una versión personalizada de lo que estaba haciendo. Y por ahí, Gehring Technologies, que ahora pertenece a Trimble, es lo que tenemos hoy en día, el programa Tecla. Esa Tecla viene de un derivado de Katia, ¿sí? Eso es lo que sucede. Entonces, de Katia, que es el programa que se diseñó, que se modificó, bueno, se utilizó para diseñar estas estructuras en el PES de Barcelona. Bueno, se hizo una derivación en lo que ahora tenemos como Tecla. Ahora, por ejemplo, ustedes pueden decir, ¿cuál podemos trabajar mejor? ¿Tecla o Revit? Bueno, depende mucho, en primer lugar, del performance, y esta es una pregunta que, que en verdad varias personas me la han hecho, y varios amigos, gente allegada, y siempre me la hacen, me dicen, ingeniero, o Guille, como me tratan mucha gente, me dicen, oye, ¿qué programa es mejor, no? Entonces yo lo que les respondo, trato de responder es de que en verdad depende de lo que quieres hacer. Si quieres hacer estructuras y quieres manejar, donde te sientas mejor es el cual programa debes utilizar. Yo de forma personal les diría que Reddit. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, en lo que queremos ver, ¿no? O sea, por ejemplo, ustedes ven acá, tiene un desarrollo de los pernos, anclajes, y ustedes pueden decir, ah, pero eso lo hace el tecla, ya. Eso mismo, pero de otra forma, lo hace Revit también. O sea, al final es la forma como se presenta. Y por ejemplo, antes los programas, este, todos los programas salían como, por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado, pero estaban en la universidad, yo estaba en la universidad, me acuerdo, y había un civil, no, había el AutoCAD Lands, claro, el AutoCAD Lands, y en el LAN, por ejemplo, sacaban unos metrados, y qué chévere, sacan metrados. Ya, el, en ese tema es de que todo software que tiene plataforma BIM o que es plataforma BIM va a ser metrados. O sea, todos los programas va a ser metrados. Entonces, es lo que va a pasar. Y es lo que es. Todos los programas te van a lanzar los metrados. Entonces ahí sí nada que ver, ¿no? O sea, las plataformas te van a lanzar. Y de ahí tenemos, eh, por ejemplo, a nivel paramétrico tenemos, bueno, este es Katia, ¿no?
Ah, y acá habla del Graphisoft. Graphisoft son los que han hecho Archicad, ¿no? Sí, Archicad. Graphisoft son de Archicad. Entonces, a Graphisoft, la empresa de Archicad, los dueños de Archicad es como Autodesk es dueño de Revit. Estos patas han sido los precursores de todo el software en 3D. Entonces, por ejemplo, siempre hay una disputa con los arquitectos, pero la verdad es que el primer punto de encuentro ha sido Graphisoft, ¿ya? Graphisoft ha sido la empresa en la cual nosotros hemos salido, ha surgido el tema de este, todo el trabajo fuerte, ¿ya? Este es Graphisoft. Entonces, bien, ahora vamos a ver por qué aprender BIM. Ese es Performance BIM. Entonces, yo utilizo BIM o nosotros vamos a utilizar BIM y en este caso lo vamos a aplicar a hospitales porque vamos a detectar conflictos, hay una revisión de códigos, hay constructibilidad de geometrías complejas y a esta geometría compleja le vamos a sumar por ahí que tenemos programación automática, la programación visual, y eso es todo lo que se va a sumar. Y ese es lo que nosotros vamos a encontrar. Ahora, el aumento de productividad, mejor diseño, mejor calidad y mejor servicio. Entonces, es por eso, como yo le estaba diciendo, estoy coordinando con este compañero, con el jefe de proyecto, le digo, oye, pero yo no te voy a mentir, o sea, no le digo eso, tú sabes que mi producto, o sea, mis modelos salen así y también por eso me demoro un poco más. ¿Ya? Y les menciono esto de la demora porque toda la gente dice, oye, entonces ya todos nos pasamos a BIM y chambeamos menos. Al contrario, chambeas más. ¿Ya? Y eso te lo van a decir todos los modeladores. ¿Por qué? Porque hay más detalle, le aplicas, como dice, bueno, un ex compañero del trabajo, decía, le aplicas más ciencia, ¿no? Vamos a aplicar la ciencia, decía mi amigo. Pero la milanesa del asunto es que tú aplicas cosas, o sea, más detalle a lo que vas a trabajar. Entonces, oye, vas a hacer un coliseo y un techo parabólico. Y al techo parabólico tienes que hacer la estructura, tienes que hacerle la forma y todo lo demás. ¿Sí? Entonces, en eso radica esto. ¿Ok? Bien, las dimensiones del BIM. Tenemos el BIM Service, el 3D, 4D, 5D y el 7D. ¿Qué pasaba? El 7D, perdón, el 3D es lo que siempre encontramos, ¿ya? Es lo que siempre encontramos. Y, y eso, por ejemplo, es el tridimensional, ¿no? Es el tridimensional. El 4D, amigos, siempre va a ser el, la programación del tiempo, el 4D. El 5D es lo que vamos a encontrar es el costo. Entonces, hasta hace algún tiempo hablábamos de sostenibilidad y facility management, la aplicación de todos esos conceptos. Y esto quedó luego derivado a que 3, 4 y 5 se siguieron quedando. Luego pasaron a la operación, la sostenibilidad energética y 8, la dimensión. ¿Ya? Entonces, hasta 8 dimensiones estaba hablando hace algún tiempo. Ahora hablamos de 10, ¿ok? Es más, ya se está introduciendo en algunos autores, ¿ya? Están hablando de la séptima, de la hasta 12ª dimensión. Entonces, eso es todo lo que nosotros tenemos que aprender o saber, ¿ya? Bien, entonces eso es lo que nosotros encontramos, ¿ok? Y, y ahora hablamos de la Lean Construction y las Smart Cities, la 10ª dimensión. ¿Ok? Entonces, ha cambiado el panorama, ¿no? Ahora, esto es una evolución. Hace un momento hablé que todos éramos procesos, que todo está cambiando, ahí es una sinergia distinta, ¿no?
Entonces, de aquí en unos años, la verdad que puede aparecer. Bueno, yo soy especialista BDC también, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablamos de BDC. ¿Y qué es el BDC? Es el Virtual Design Construction, que se desarrolló en Stanford por Martin Fisher, y Fisher creó el Virtual Design Construction, ¿no? Entonces, Fisher, cuando crea el BDC, dijo, ah, ya, mira, pero de todo esto que tú tienes el Bing y estas cosas, o sea, Fisher estableció el Virtual Design cuando dijo, oye, ¿sabes qué? ¿Y para qué utilizas el modelo Bing? Entonces, ¿cómo vas a lanzar un proyecto con un Bing? Entonces, ¿qué hizo? El Bing y juntó el PPM, que es el Project Management, ¿no? Como tal. Entonces tú en el Project Management manejas gestión, proyectos, gestionas todos estos diversos asuntos, ¿no? Entonces tú gestionas todos estos puntos y el BDC que hizo este patita, Fisher, creó la reunión de SEO. Entonces, ¿qué? Tú te reúnes, entonces, bajo un modelo BIM, tomas una decisión basado en métricas, que es el PPM, ¿verdad? Entonces tú tomas decisiones. Ah, ya, mira, en el modelo BIM derivo a sacar, por ejemplo, metrados, a sacar cubicaciones, ¿no? Y, por ejemplo, encuentro interferencias. Y de acuerdo a ese modelo y esas métricas que he sacado, tomo decisiones. Y ahí eso lo derivo y eso me convierte en BDC. Pero cuando aplico el BDC, lo tendría que aplicar el BDC en diferentes aristas y diferentes puntos de lo que quiere decir la ingeniería. Entonces, dicho de otro modo, yo aplico el BDC con el objetivo de que esto pueda derivar y pueda sacar ciertas condiciones de trabajo. ¿Ok? Entonces, ahí puedo hablar de BDC. Mientras tanto, no. Bien, acá tengo el modelado 3D. Miren. Ahora, es importante que conozcamos el modelo. ¿Para qué modelas BIM? Ingeniero, pero los entregables no son BIM. Sí, pero te permite tener un modelo mejor. Por ejemplo, trabajo un AutoCAD, ya trabajas en AutoCAD, puedes hacer líneas y todo, pero no tienes información. Entonces, ¿cómo tú cubicas? Cómo tú metras. Entonces, por ejemplo, yo a los chicos con los que trabajo, bueno, tengo una pequeña oficina, ¿no? Como digo, no, ya en el equipo del cual yo dirijo, ¿no? Empecé yo solo, ¿no? Era el que barría, limpiaba, ¿no? Apagaba la luz, todo, ¿no? Ahora ya el equipo ha crecido, ¿no? Y a los chicos siempre les recomiendo, les digo, tienes que saber por qué modelar, ¿no? Entonces, un consejo es, oye, lo que estás haciendo en la computadora tiene que estar construido en la parte real. Y si eso no tiene relación, estamos mal, ¿no? Pero quien está fallando somos nosotros como ingenieros. Ya, ese es mi concepto, no la computadora. ¿Por qué? Porque bueno, ahora ya hay inteligencia artificial, es más, he visto convocatorias de trabajo que todos están pidiendo que dominen la inteligencia artificial, ¿ah? O sea, están pidiendo, oye, sí, entrega la inteligencia artificial y todo lo demás. Entonces, eso es lo que nosotros en sí podemos estar hablando, pero el ingeniero siempre, la esencia del ingeniero se tiene que mantener. ¿Por qué? Porque nosotros alimentamos los programas. El programa no lo hace por sí solo. Entonces, ahí viene un concepto dentro del BIM que se denomina los Bean Boys, ¿ya? ¿Y quién son los Bean Boys? Son los chicos que recién están saliendo por ahí, ¿no? Y manejan muy bien el Revit, manejan muy bien los programas, pero no saben construir. Y la verdad que hacen cosas maravillosas con los software, pero la verdad que en el concepto constructivo, ahí están equivocados. Entonces es importante, hace rato hablamos en la presentación
hablábamos de construcción virtual, ¿no? Es más, o sea, yo pienso siempre que, bueno, tenía un libro, ya, mi primer libro de Revit. Bueno, les digo que en ese tiempo no había tanto tutorial en YouTube, no había cursos para aprender Revit como los hay ahora, o aprender bien, mejor dicho. Cuando me tocó aprender, no había tanto, pues, ¿no? No había, oye, quería llevar un curso, no había, YouTube. El YouTube era para escuchar música, ver otro tipo de videos, o sea, videoclips. O sea, antes en verdad en el YouTube pasaban videoclips, por ejemplo, no sé, pues de algún grupo, ¿no? Yo, re- yo recuerdo los años 2008, 2009, por ejemplo, cuando estaba en la universidad, entraba al YouTube a ver videos, clips de mis bandas favoritas, ¿no? Por ejemplo, escuchaba Sudarshan, todas esas bandas, ¿no? Bueno, las sigo escuchando hasta hoy, pero veía videoclips, pero no había tanto tutorial. Y compré un libro de macro, ¿ya? Compré un libro de macro y este libro que yo compré, em, em, bueno, lo había comprado y, y había una imagen, ya voy a tratar de dibujar, y había un edificio, ¿ya? Y siempre lo ponía al CAD al costado y una flecha del edificio hacia el CAD. Pero en el BIM había una flecha doble, bidireccional. Entonces, ¿qué estaba explicando? Que era la dirección, las dos direcciones del BIM. O sea, es decir, va y viene. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, tú puedes construir un edificio, plasmarlo en físico, luego regresar y volverlo a construir. Ese es lo chévere del BIM. Y bien, a veces bueno, me ha tocado plasmar edificios, bueno, cuando trabajaba en la Contraloría, estaba haciendo solamente edificios privados y la verdad que nos estaba yendo en ese lado, ¿no? Ahora viene otro concepto, no menos importante, sino es el nivel de desarrollo, el level of development o level of detail, que es el nivel de detalle con el cual vamos a trabajar. Entonces, si hablamos de la importancia del manejo de un programa, también tenemos que hablar hasta qué nivel vamos a detallar. ¿Ok? Tienes, para empezar, los 200, uno 300, 350, uno 400, como vemos, ¿no? Y en verdad es un sinfín, ¿no? O sea, es un sinfín. Ahora, para que nosotros podamos trabajar, amigos, eh, siempre vayamos al LOD 400. ¿Ya? El LOD 400 es el nivel de desarrollo para construcción. Con eso vamos a construir, ¿ya? Ahora vamos a explicar por qué. Miren, es el grado de información que tú vas a ingresar al, al software, ¿ya? O sea, por ejemplo, eh, tienes un nivel de detalle 100, quiere decir que tú vas a ingresar una información de un nivel de 20% de información. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, hablamos de un muro. Tú le vas a decir, es el muro, se ubica aproximadamente, se determina su existencia y nada más. Y ahí acabó el chiste. Ya no hay mayor información. Pero tú dices los 200, entonces quiere decir que aumentas 20% más de información. Ya no vas a trabajar con 20, vas a trabajar con 40%. Entonces, a eso tienes que sumarle un poquito más de lo que tú estás haciendo. Entonces, estarías hablando, por ejemplo, las unidades, cuánto mide el espesor del muro, tiene, pues, no sé, pues, que de repente coeficientes térmicos, puedes colocar altura, ¿no? Cosas así.
Pasas al lot 300 y dices, bueno, va a manejar 600, el 60% de la información. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al 60% de la información, tú a ese 60 le vas a colocar mayor condición, por ejemplo, materiales, comportamiento, mecánicos, físicos, ¿no? Por ahí, por ahí otras condiciones que podrían establecerse para este tipo para este tipo de información, ¿no? Entonces tú tienes ahí un aumento de información. Entonces, a los 400 estamos hablando de un 80% de información. ¿Qué quiere decir? Que a este 80% ya vas a aumentar mayor información y vas a contar con mejores datos. Ahora, y el lot 500 es lo que estás hablando del ASBIS, cómo se construyó, ¿sí? Entonces, toda esa información es lo que nosotros contamos. Entonces, ustedes van a definir con qué van a construir, a qué nivel van a detallar. Entonces, ustedes podrían decir, ¿y quién define ese nivel de información? ¿Quién me va a definir el nivel de información? ¿Quiénes creen que definen eso? ¿Ah? Entonces, ¿y en qué documento? Ahora, eh, bueno, eh, hablamos de BIM y hablamos de la madurez BIM, hablamos de las personas que quieren adoptar BIM y hablamos de las cosas que es BIM, ¿no? Entonces, eh, bueno, hace algún tiempo atrás, bueno, tomando la frase, bueno, es el título de un libro que hace analogía a una canción de Soda, hace algún tiempo atrás, como les digo. Em, bueno, nos basábamos en todo lo que, por ejemplo, em, en lo que define el Big Manager, ¿no? Entonces, ahora acá en el Perú, propiamente Big Manager no existe. En el Perú mayormente lo llamamos coordinador BIM, ¿no? Entonces, el coordinador BIM es el que define y condiciona, por ejemplo, y pone, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer un BEP. Y en el BEP, ¿qué quiere decir BEP? Un plan de ejecución BIM o BIM Execution Plan. De los dos, lo mismo es el plan de ejecución BIM. Ahora, el plan de ejecución BIM, que es un documento donde se trata de establecer cómo se va a llevar a cabo el proyecto. Si lo quieren llamar plan de trabajo, por ejemplo, en minería, nosotros le llamábamos gestión de cambio, ¿no? En el área de operaciones, nosotros le llamábamos gestión de cambio. En la gestión de cambio decía, ya, ¿quién va a ser el supervisor? ¿Quién es el gerente? ¿Quién va a establecer la comunicación en caso de una emergencia? ¿Cuál es la respuesta de emergencia de la empresa y todo lo demás? Ya, acá en el web va a establecer y establece roles, ¿no? Y en esos roles dice quién es el encargado de estructuras, quién es el encargado de energías, arquitectura, mecánica, eléctrica, todo eso. ¿Me entiendes? Entonces se define roles, se define cómo se va a trabajar y todo esto. Ahora, el BEP, hay un aspecto contractual y hay un aspecto precontractual. Entonces, por ejemplo, el BEP, tú puedes lanzar el BEP y decir, ¿sabes qué? Antes de la firma de contrato, que puede ser hasta el lanzamiento de la obra, por ejemplo, tú estableces y dices, oye, ¿sabes qué? En el BEP voy a establecer puntos de trabajo donde voy a condicionar esta relación de puntos, ¿sí? Y voy a colocar que en este web vamos a hablar ya de lo que es por ejemplo, de lo que vamos a relacionar ya los proyectos en sí. Entonces, y en el B contractual va a decir, ¿sabes qué? Y en la ejecución,
Vamos a hacer reuniones cada 15 días porque van a ser reuniones de obra. Eso lo establezco en mi web, en mi plan de ejecución BIM. ¿Ok? Entonces, esa es la forma que nosotros nos tenemos que mover, que tenemos que desempeñar para este tipo de trabajo. ¿Ok? Bueno, les mencioné una palabra hace un momento que es el tema de madurez BIM. Ya, esto lo quiero explicar. Ya, y eso les voy a hablar desde el punto de vista de este, de una experiencia eh, mm, que lo pude ver como auditor. ¿Sí? ¿Qué sucedió? Eh, hace unos años, ya, hace unos años, no, sí, el año pasado, ya, lanzan una carretera, ya una bicapa, ¿ok? Entonces, cuando lanzan la bicapa, una carretera de 20 30 kilómetros, ya, y bueno, ustedes saben, ¿no? Los diferentes proyectos se direccionan en el Perú, ¿no? Entonces, para que gane la empresa supervisora, le habían puesto un componente BIM, ¿ya? Y, y cuando lanzan este proyecto de la carretera, gana la empresa que obviamente la favorecieron, pero esta empresa, gana pues el proyecto, todo lo demás, pero justamente porque tenía un componente BIM que lo hacía distinta a las otras empresas, a las competidoras, pero simplemente por un establecimiento, un concepto BIM, nada más. Bueno, comienza a ejecutar y la empresa supervisora. Cuando vamos a ver el proyecto, ¿ya? Este, la carretera pues estaba hecha una desgracia, ¿no? Y la supervisión de BIM pues no conocía nada, entonces, ¿quién les habla? Pues yo hasta, pues, bueno, ya hasta, les digo que hace 12 13 años estaba hablando de BIM, fui a ver y llegué a las instalaciones de la supervisora y le pregunté, pues, ¿no? Oye, ¿y tu web? Porque tú has establecido un web. Entonces el supervisor, me preguntó y me dijo, ingeniero, pero ¿qué es un web? No, pero usted, digo, en su propuesta está, es más, están diciendo, y es más, es como una condición contractual que tú tienes que cumplir. Pero está en su contrato, ingeniero. No conocía. Entonces, no se trata de implementar BIM por implementar. Ustedes tienen que ver por qué se debe implementar BIM. ¿Qué beneficios vamos a cumplir? Y por qué es necesario establecer BIM. Por ejemplo, en una carretera podemos implementar BIM, sí. Es más, por ejemplo, yo siempre lo digo, ¿no? Yo no soy especialista en carreteras, ¿no? Entonces, si me van a pedir diseño geométrico, van a pedirme que haga unas curvas, tal vez lo haré, de una forma muy básica, una forma muy elemental, pero donde yo intervengo en una carretera siempre son en los puentes, ¿no? Siempre diseño puentes y he diseñado varias veces puentes, ¿sí? Pero, por ejemplo, es otro tipo de concepto, ¿no? El modelamiento. Y acá tenemos los lots, los 500 400 300 200. Y ahí van a ver la gráfica. Miren, amigos, como en el Building New Dimension de España, ¿sí? Esto se grafica y podemos observar que tenemos un nivel 100 200 300 400 y 500 y miren cómo esto ha cambiado, ¿no? O sea, por ejemplo, en un lot 100 tienes la pared y una ventana, pero una ventana a medias, ¿no? Acá también tienes un espesor, ya vas aumentando la información. Acá está la tubería de drenaje, acá ya aumentas un poco más, y acá también tienes una malla más refinada, ¿no? Entonces, tienes el zócalo, el contrazócalo, y ya lo puedes mostrar, ¿sí? Entonces, son conceptos que nosotros ya lo tenemos ahí y que
estos van desarrollándose, ¿ok? Y bueno, esto genera, ¿no? Genera la información, genera estos puntos de trabajo. Y miren también lo que es el modelado en sí, ¿no? Por ejemplo, ahí está, tienes la estructura, tienes la estructura de acero, ¿ya? Entonces, radica en esto, ¿no? Y ahí expresamos eh, expresamos lo que se está mostrando. ¿Sí? Mira, ahí está. Washer, element welding, miembros, frame, ¿no? Todo lo que estamos mostrando aquí. Y acá también los usos BIM, ¿no? Los usos BIM, por ejemplo, muestra los usos primarios y secundarios, ¿ya? Y estos conceptos de, de primario y secundario em, están mostrando en la condición de energía mecánica, en la evaluación, el código y la elevación de todo esto, ¿no? Entonces la operación, entonces tú dices, ah, ya mira, yo tengo plan, diseño, construcción y operación. Entonces tengo la división de los diseños, los códigos de validación, y esto para qué lo utilizas en la etapa de diseño. Pero esto tiene un objetivo. Entonces, tú estableces un objetivo y para eso usas un BIM, un uso BIM. Por ejemplo, oye, yo quiero tomar una mejor decisión. Ah, ya, lo veo en 3D. Oye, quiero hacer más efectivos los procesos de la construcción. ¿Lo veo en 3D o lo replanteo en 3D? Ah, qué chévere, ¿no? Entonces, hago una fuente de información. Sí, hago un inventariado, hago un mantenimiento. Entonces, ¿qué es el uso BIM? Es la acción que vas a llevar para obtener un objetivo BIM. Eso es lo que yo le estaba diciendo desde hace rato, ¿no? Oye, vamos a construir de esta forma porque ese es el concepto que nosotros estamos llevando. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ese es el concepto que nosotros tenemos que generar. ¿Ya? Entonces, va a partir de ese modo. ¿Ya? Y es la forma que nosotros tenemos que hacer el facility management, tenemos que generar la información y todo lo demás. ¿Ok? Entonces, esos son los conceptos que nosotros vamos a llevar a cabo. Disculpen. Entonces, ese es el punto que nosotros tomamos. Ahora vamos a hablar del trabajo colaborativo, ¿ya? El trabajo colaborativo, bien, en el trabajo colaborativo, nosotros, eh, bien, nosotros, por ejemplo, hablamos de, de muchas cosas, por ejemplo. El primer concepto de la interoperabilidad, ¿sí? Viene el concepto de este punto por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan, ya, pero eh, eh, bueno, no es que sea en mis tiempos, por decirlo así, pero yo estaba en el colegio, ya, y había un disquete, ya. Entonces, utilizamos el disquete, y ese disquete, pues, entraba un documento Word y lo llenaba. No sé cuánto era la capacidad del disquete, 2 megas, pero no, creo que mucho. 2 megas. Entonces, no recuerdo cuánto era la capacidad del disquete. Y el disquete tú ya llevabas, entonces, ese disquete tú llevabas un documento en Word o tu trabajo, me recuerdo, y lo podías llevar de una computadora a otra. Pero eso sí, o sea, llevar ese disquete era por ahí, solamente para llevar cierta documentación, ¿no? Yo le estoy hablando eso del tercero, segundo de secundaria, ¿no? Ya cuando estaba en quinto había CDs, y es más, comprábamos juegos en CDs, me acuerdo, ¿no? Y ya quemabas tu CD, llevabas tu información.
y el CD tenía de capacidad pues 700 megas, algo así, ¿no? De ahí apareció el DVD. Entonces ya el DVD, quemabas el DVD y quemaba la información, ¿no? Em, entonces esa era la condición que nosotros estábamos trabajando, ¿no? Entonces, em, así trabajamos en Bing, pues, ¿no? En todo este concepto del Bing. Pero, por ejemplo, de ahí apareció el USB. Y es más, el MP3 era el primero. Yo recuerdo que los MP3 de 175 megas eran lo máximo. Entonces, bueno, ahí vino el tema de la evolución que hizo Apple, ¿no? Con todo ¿cómo los iPad, todos los dispositivos que se fueron creando, ¿no? Entonces, ese es el primer concepto de interoperabilidad, de que tú puedes llevar un archivo y pasarlo de computadora a computadora, ¿ya? Entonces, de ahí nace, desde el disquete, ¿no? Entonces, tú podías llevar un CD, podías llevar un CD y todo lo demás. Pero esos conceptos, eh, eh, van a radicar, de ese punto de vista, ¿no? Entonces, de ahí aparte de que, por ejemplo, antes, por ejemplo, como les digo, yo estaba trabajando en mi tesis con Bing y todo lo demás, y ¿saben qué? Hay un problema. Por ejemplo, yo estaba modelando la estructura y todo lo que yo quería hacer, pero la estructura estaba analizada en ETABS y para pasarlo a Revit era un asunto, ¿no? Entonces, eso, eso se fue cambiando y se fue transformando, ¿no? Entonces, amigos, ahora, por ejemplo, la gente de Smart Building crearon los IFC, que es el Industrial Foundation Class, que es un formato donde tú puedes exportar un archivo por ejemplo, no sé, el Revit pertenece a Autodesk, el Archicad pertenece a Graphisoft, y tú puedes exportar un IFC de ambas casas comerciales y lo puedes leer el programa en cualquier otro programa. Entonces, cambiamos ese concepto de que, por ejemplo, el arquitecto puede abrir el archivo de estructura, sí, lo puede abrir con un IFC. Entonces, esos son los conceptos de interoperabilidad. Y por eso les decía, ¿qué tan interoperable es Revit con los otros programas? Es muy interoperable, pero el IFC de Revit sigue siendo malo, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir? Que el concepto de Revit sigue siendo malo. O sea, el IFC. Y esa es una de las quejas de todos los conceptos en sí, de la gente que utiliza Revit, ¿ya? Pero ¿cuál es la ventaja de todo esto? Es de que IFC o Revit, por ejemplo, tiene mucho, perdón, Revit tiene mucho que trabaja con mucho software. O sea, por ejemplo, trabaja con, con los conceptos de, por ejemplo, si tú trabajas con Prota tiene un interoperable de frente con Revit. Y te olvidaste que tienes que ser eficiente. Ah, CPCAD, oye, pero diseñas una estructura en CPCAD o modelas en Revit, lo puedes lanzar de frente. Lo que tienes que hacer es bajar el plugin de CPCAD, ¿ya? Vamos a tratar de aplicar, bueno, el tema de CPCAD, es un tema un poquito aparte porque, por ejemplo, CPCAD es de CIP Ingenieros, y bueno, hay un CIP Ingenieros Perú y tienes que comprar la licencia, pero ya hay una versión ahí craqueada de 2026 de CIP, ¿ya? Entonces, hay cositas así, ¿ah? Que nosotros tendríamos que ir viendo. Entonces, ahora acá hablamos de Command Data, ¿qué es esto? Son los datos comunes. Hace unos años se reunió la gente de Autodesk y la gente de Autodesk em, em,
la gente de Autodesk, por ejemplo, hicieron una fiesta, una reunión, ¿no? Y esta gente como que celebraron, ¿no? Y festejaron al Autodesk, al AutoCAD, perdón, y le dijeron gracias. ¿Por qué? Porque, porque el Autodesk había, digamos, parado la olla de Autodesk por muchos años, o sea, el AutoCAD. Entonces, esta es ese es el concepto que siempre ha tenido el Autodesk referente al AutoCAD, ¿no? Entonces el AutoCAD siempre para la olla y, por ejemplo, todos dicen, oye, el DWG va a dejar de existir. Bueno, dijeron eso, pero la verdad, hasta ahorita no hay síntomas de que Revit, AutoCAD, perdón, vaya a desaparecer. Al contrario, lo veo que se va a mantener, ¿no? Siempre vamos a utilizar ese DWG, ¿ya? Entonces, esa es la condición. Y vamos a usar acá, vamos a ver los meeting rooms, cómo podemos trabajar con BIM. Vamos a trabajar con BIM a través de, pues, de meetings, ¿sí? Vamos a trabajar también por site environments en plena obra, ¿ok? Vamos a trabajar, por ejemplo, con cierta información, ¿ya? Por un Virtual Cloud, vamos a trabajar también por lo que es las V-Rooms, ¿sí? Y todas las condiciones que en verdad nos va a dar esta condición, ¿no? Y bueno, eso sería lo que nosotros vamos a encontrar como parte del estudio, ¿ya? Eso va a ser la parte del estudio que nos va a involucrar todos estos tipos de cursos, ¿ya? Y bueno, les agradezco su atención. Vamos a pasar al siguiente tema. Y ahora sí nos enfocamos en lo que es hospitales, ¿ah? Bien, el hospital en sí, ¿por qué llevar a cabo un hospital? Bien, por ejemplo, el hospital es un edificio complejo y vulnerable, ¿no? ¿Por qué es complejo y por qué es vulnerable? Porque sintetiza actividades complejas, ¿no? La salud humana es compleja, ¿no? Todo lo que es la salud es complejo, no es que sea fácil, ¿no? Bueno, justo estaba hablando con un amigo el día de ayer, ¿no? Justamente, y, y hablábamos sobre ese tema de los médicos, ¿no? Oye, ¿por qué cobra tanto un médico? Oye, deberíamos haber cambiado de profesión, estábamos hablando. Así entre bromas, ¿no? Y bueno, y ustedes saben, hay una complejidad, por ejemplo, el tema de operaciones, hay un tema de estudios, hay un tema pues de mucho, el tema de la salud es bastante complicado, no es solamente, no es sencillo, ¿no? No es, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto y se acabó. No, no, no. La salud humana es bastante compleja, ¿no? Entonces, hay ciertas actividades, involucra mucha eh, eh, funcionamiento, el hospital permanece ocupado siempre, ¿ya? Y el contenido humano es irreemplazable. Por ejemplo, el mundo ha sufrido una pandemia, ustedes lo saben, el año 2020, le estaba hablando de la virtualidad y que Cersa era la primera empresa que ofrecía el servicio virtual de enseñanza, pero hace años anteriores a la pandemia y posterior a ello, eh, esto cambió, ¿no? Y ya se volvió bastante universal, ¿no? El tema de la enseñanza. Ahora
todas las empresas ofrecen ese servicio, hasta las universidades, ¿no? Entonces, eh, pero en la pandemia pues vimos que los médicos sufrían de COVID o caían, por decirlo así, y era un tema pues crítico porque ya no había cómo reemplazar a esa persona. Entonces, aparte del enfermo, la víctima, el paciente que pueda tener problemas, estamos hablando de la, de las personas, ¿no? Que tienen esta dificultad, pues, ¿no? Entonces, eh, eh, entonces tenemos este tipo de inconvenientes, ¿no? Entonces, ahora hablamos de que todo está hay un contenido humano pues valioso. También hablamos que los equipos son complejos y tecnológicamente sofisticados. Entonces, el equipamiento de un hospital siempre va a ser súper, súper delicado, ¿no? Su material conforman complejos, y todo este tema, ¿no? Entonces, ahora demanda una gran inversión económica y humana, todo esto. Entonces, por ejemplo, hay hospitales, bueno, en el Perú existe mucha, bueno, o sea, en verdad, no sé bueno, yo tengo un concepto, ¿no? De que a veces el Estado, bueno, no es que a veces, ¿no? El Estado no funciona en muchos aspectos. Y en la etapa de la pandemia se demostró que el Estado era un Estado fracasado, ¿no? El sistema de salud colapsó, ¿no? Entonces, se ha invertido a veces, muchas veces, en, en materiales, en la compra de equipos, y estos equipos, pues, nunca han servido, ¿no? Por ejemplo, una vez compraron equipos para un hospital en Cajamarca, y esos equipos no entraban al hospital, porque las puertas que habían sido diseñadas o construidas, o los vanos, no lo hacían ingresar. Entonces o sea, no podían ingresar los equipos. Entonces, por ejemplo, no sé si les comenté en el taller, pero hay un amigo que me había buscado por un tema de sus equipos que habían comprado por un hospital también en Cajamarca, que tenían un arbitraje con el gobierno regional de Cajamarca, porque estos equipos lo habían comprado y como no había personal especializado del hospital para poder hacer la recepción de los equipos se habían quedado obsoletos o se habían quedado ahí y nadie los podía utilizar. Y a eso nadie les daba la conformidad de entrega del producto. Entonces, hay ese tipo de inconvenientes siempre. Entonces, ¿y eso dónde radica? ¿De dónde proviene? Del Estado. ¿Entienden? Entonces, a esas cosas es lo que al final conllevan a que los proyectos fracasen. Pero había un código en Hammurabi, en Babilonia, que decía, si el arquitecto construye una casa para alguien, pero no ha hecho un trabajo sólido y la casa se hunde causando la muerte de su propietario, será condenado a muerte. Si el hijo del propietario resulta muerto, se matará al hijo del arquitecto. Ese era el código de Hammurabi. Hammurabi es el código o el origen del código que se hizo en Babilonia, ¿no? En la época de Babilonia, pues es el origen que da también acá la ley del talión. El ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Entonces, la ley del talión es una ley que ha establecido, pues, no solamente es ojo por ojo y diente por diente, sino que ha dado origen a doctrinas militares también, ¿no? Y ha sido una doctrina que ha regido, por ejemplo, en este caso, el, mm, este tema del rendimiento de, por ejemplo, el tema de la red de talión, que va a matar al hijo del arquitecto, por ejemplo, ¿no? O sea, ojo, y ahí está, ojo por ojo. Ah, ya, muere el hijo del propietario, lo matan al hijo del arquitecto. Así se maneja en Babilonia. Ahora ustedes se preguntarán, por ejemplo, si hablamos de los puentes, no más de que hubo en el Perú, que no se cayeron, sino se desplomaron, pues a cuánta gente tendrían que haber enjuiciado, ¿no? ¿No? Se dan cuenta de esas cosas. Y bueno, y eso es el tema de que
siempre va a involucrar estos puntos, ¿no? De enseñanza, ¿no? Imagínense cómo antes se manejaban. Entonces, ¿tenemos obras que han fracasado? ¿Hay obras que se han caído? Sí, tenemos bastantes, sí. ¿No? Entonces, ahora vamos a ver, por ejemplo, el diseño de hospitales. ¿Cómo es el proceso de diseño de un hospital? Se dice que el diseño de un hospital en el Perú es sumamente largo. Es tan largo que involucra, ¿sí? Involucra tener, eh, por ejemplo, un proceso de planificación. Se dice que, por ejemplo, se tiene el concepto, ¿ok? Por ejemplo, en lo que se dice diseño de hospitales, por ejemplo, se estaba viendo que en el Perú tienes un concepto de diseño de un hospital, por ejemplo, eh, por ejemplo, en- se tarda hasta 10 años, ¿no? Entonces, por ejemplo, la población crece y, eh, y luego este, este hospital queda en desuso. Pues, o sea, por ejemplo, ¿qué dice? No se ponen a planificar, entonces, luego luego lo comienzan a hacer el expediente demora, hasta que lo prueban un expediente, eh, y este hospital al final llegan a construir y la población creció. Y lo que estaba planificado para, por ejemplo, en 10 años el crecimiento poblacional cambió. Entonces, es una dinámica bastante lerda, y eso no lo digo yo, lo dicen los expertos en hospitales. Esto, por ejemplo, uno de ellos es el arquitecto Mesarina, ¿no? Que menciona esto. O sea, entonces, no satisface la demanda. Y aparte de ello, que a veces no se ubican en lugares apropiados. Y eso siempre lo he expuesto hasta en mi clase de puentes, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía que cruzar un puente para revisar la construcción de un hospital hace 2, 3 años, y este hospital lo habían construido en un caserío del distrito. ¿Y qué pasaba? Que la gente vivía en el distrito, pero los entendidos lo habían hecho el hospital en el caserío, ¿ya? Y el caserío había pues 4 o 5 casas, ¿no? Entonces, y el hospital nivel uno, que era un hospital, bueno, quedó un hospital bastante bonito, eh, para que viajen y todo lo demás, o sea, tienen que irse 15, 20 minutos. Y encima, quien lo haya diseñado el puente, cada vez que llueve, ese puente se queda solito en el río. ¿Por qué? Porque el río tiende a llevarse todos los rellenos de ese puente. ¿Sí? Eso es lo que pasa eh, entonces, bueno, ahí vemos el entorno físico y social, las proyecciones de crecimiento, eso es lo que hay que proyectar bien, los conocimientos de la dinámica social y económica de la población y el análisis de demandas asistenciales también con proyección a 15 años y el conocimiento de la oferta asistencial existente, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso en el COVID se vio de forma evidente. Nosotros estábamos como auditores y íbamos acompañando a que la gente se vacune, bueno, primero los médicos y enfermeros y el personal de asistencia. Bueno, yo como bombero voluntario también recibí mi vacuna, una de las primeras, ¿no? Porque estábamos en la línea de frente y bueno, este, tuvimos a bien todo este tema y vimos que la demanda del personal era bastante deficiente, ¿ya? Entonces eso hay que determinar. En el modelo funcional, ¿sí? Vamos a ver si se ven, por ejemplo, objetivos existenciales, ¿no? Los estudios de riesgos y también la determinación de la ubicación del hospital. Por eso, por ejemplo, hay que ver las mejores condiciones de ubicación
y se entiende en cuenta las condiciones geológicas, sismológicas e hidrometeorológicas, ¿no? Entonces, la elección del terreno exige siempre el costo del mismo y cómo va a invertir el hospital, ¿no? O sea, cómo se va, y la inversión que demandará el hospital, ¿no? O sea, cómo tú vas a construir, cómo tú vas a graficar todo este tema del hospital, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros siempre tenemos que involucrarnos, ¿no? Entonces, la determinación de la ubicación. Entonces, el historial sísmico y de cualquier tipo de desastre que pueda afectar. Es como hacer un puente. O sea, en el puente, por ejemplo, Provías te solicita, oye, refracción sísmica y todo lo demás. Ya, el hospital es mucho más riguroso. Por ejemplo, hay una exigencia de saber que el hospital tiene que tener, por ejemplo, aislador sísmico, dependiendo de la demanda, y ahí establece también un debate, por ejemplo, por qué un país en vía de desarrollo como el nuestro podría demandar toda esta condición del sismo y demás, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el estudio de riesgos, por ejemplo, vamos a ver un estudio de riesgos para ver que tenemos que tomar en cuenta los pros y en contra de todo lo que es el diseño o el estudio de un hospital, ¿no? O sea, un FODA, ¿no? Entonces, análisis de fortaleza, oportunidades y también de las debilidades y amenazas, ¿no? ¿Qué involucra un estudio de riesgos para hospitales? Pues demanda que nosotros eh, que, por ejemplo, eh, que nosotros conozcamos, amigos, el, eh, por ejemplo, toma de decisiones, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, no solamente condiciones geotécnicas, el análisis social es importante para la ingeniería de un hospital, ¿no? Estábamos hablando de la población y demás, ¿no? Vías de acceso. Es importante, ahora yo también les digo como personal de primera respuesta, ¿no? Los ingresos al hospital, ¿no? Por ejemplo, en Cajamarca, no les menciono un caso particular, y los que son de Cajamarca seguro me darán la razón, recién se ha construido la avenida industrial, pero por ejemplo, para que tú trayese la avenida industrial, antes era pues tierra, y el herido, por ejemplo, una persona que, que sufría un accidente, ¿sí? Ya, esa persona tenía que era todo un tema, amigos. ¿Por qué? Porque esta persona eh, sufría pues por pasar este tema de baches y demás. Y aparte el ingreso de ese hospital es un poco alto, ¿ya? Entonces, eh, ¿ok? Entonces, eso es lo que, eso es lo que ha sucedido en tema de accesos también. Entonces hay que ver el estudio de riesgos, ¿no? ¿Ok? Entonces es lo que nosotros vamos a ver. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros encontramos, ¿no? Y, eh, y bueno, vamos a ver también los esquemas y la toma de partidos. Por ejemplo, cuando vamos a distribuir un hospital, cómo llegan los pacientes, cómo ingresan los pacientes, y hay que ingresar a una zona de soporte, una zona de emergencia. Y no sé si ustedes vieron, pero, por ejemplo, en el tema de la pandemia había gente, pues, afuera del hospital, ¿no? O sea, había gente esperando, había gente también que lamentablemente, de acuerdo a las condiciones de esta terrible pandemia, fueron muriendo y morían fuera del hospital, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que pensar cómo llegan los pacientes, cómo lo vamos a abordar y qué condiciones deben estar aptos, por ejemplo, para la sala de emergencias y también para la hospitalización. Y es por eso que tenemos una toma de partido y tenemos una toma de decisiones, ¿no?
Entonces, ¿cómo radica esto? ¿No? Y eso parte de lo que nosotros podemos ir generando. Entonces, todo esto, la logística, el soporte, se puede dar desde el tema de la infraestructura que nosotros podemos ir generando, ¿no? Y eso parte, por ejemplo, del anteproyecto, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos como esquema básico en la representación se van a establecer en el programa funcional. Y estas son las condiciones del terreno y las recomendaciones. Entonces, en esta etapa del diseño, nosotros debemos establecer las rutas de evacuación, las áreas de rescate y como los espacios de interno para atención masiva. Ahora, estos conceptos se han ido incorporando al tema de diseño de hospitales porque antes no se han ido desarrollando. Hablábamos en el taller, no sé si ustedes o todos estuvieron presentes en el taller de lanzamiento del curso, pero hablábamos mucho que las iglesias eran hospitales antiguamente, ¿no? Luego pasaron a ser postas, pero ustedes se dan cuenta que a veces no tenemos espacios masivos para atención, por ejemplo, para un accidente masivo. A mí me ha pasado varias veces atendiendo emergencias, por ejemplo, ¿cómo es un accidente masivo? ¿No? Bueno, si hay personal de salud lo podrá entender, pero por ejemplo, un accidente masivo puede ser un choque de un ómnibus, ¿ya? Eso me ha pasado, ¿sí? Por ejemplo, llegué me acuerdo con un choque de un ómnibus, perdón, de un carguero de una empresa, ¿ya? Y, y este, y este, y este, y este carguero pues había afectado y había unas 6, 8 víctimas, ¿no? Y por ejemplo, el hospital regional se negó a atender al resto de víctimas. No, ya colapsamos, tenemos al chofer. Imagínense un hospital regional que colapse con un accidente de esos. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos a accidentes masivos, ¿no? Donde hay muchas víctimas. Entonces, por ejemplo, los primeros respondedores siempre hacemos triajes en este tipo de accidentes. ¿Y qué es un triaje? Pues simplemente, bueno, no es que simplemente, es una acción, yo pienso, bastante compleja porque tú llegas a la acción, al accidente y comienzas a ver y comienzas a clasificar las víctimas que pueden salir por sus medios, las víctimas que necesitan asistencia y las personas que están muertas o ya pues, tienen una esperanza de vida muy corta, ¿no? Entonces son segundos en los cuales nosotros tomamos la decisión. Entonces hay accidentes masivos, los cuales los hospitales deben contar con un área para poder realizar este triaje, ¿sí? Bien, entonces para concebir un establecimiento de salud, nosotros tenemos que ver el lugar, el objeto y los usuarios. Por ejemplo, el terreno, tenemos que ver la ubicación, condiciones locales, forma del terreno, topografía, área, orientación, calidad del suelo y todo lo demás, ¿no? Entonces, estas condiciones debemos establecerlos, ¿no? Entonces, la calidad del suelo y la solución estructural y la altura de la edificación sí ha cambiado, ¿ya? Entonces, esas condiciones nosotros tenemos que establecerlas. Entonces, por ejemplo, vamos a ver un lugar, que es esto. Por ejemplo, bueno, es una imagen de una plaza de armas, una ubicación, y que puede ser colocado en este punto. El objeto, bueno, ahí se ha corrido la diapositiva de la imagen, debe ser un hospital, ¿no? Para poder construir. Y ahí vamos a definir el nivel del hospital. Vamos a hacer esa explicación respecto a la normatividad y a la complejidad que puede abordar siempre un hospital. Ahora los usuarios, ¿quiénes son? Visitantes, familiares, acompañantes, invitados, proveedores, médicos, también quiénes son los que van a utilizar el hospital. Entonces, hay que ver con qué clase de personas o con qué, eh, bueno, no sería clases, porque yo creo que el término de clases es un término, bueno,
pues no puede ser, yo no lo tomo como discriminador, pero sí como que hace una diferenciación del tipo de personas. Entonces, lo que sí puede ser es, digamos, la población usuaria del hospital. Por ejemplo, un hospital ubicada en la costa va a ser diferente su población usuaria que a un hospital ubicado en la serranía, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes van a encontrar, por ejemplo, que nosotros en la sierra la gran cantidad tiene otras usanzas, otras costumbres. Por ejemplo, la población del campo en la costa es distinta a la población del campo en la sierra. Por ejemplo, la gente va mucho con sus sombreros, va con sus polleras, por ejemplo, las damas, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó en una emergencia, donde bueno, yo he atendido varias emergencias donde se dio a luz, bueno, nacieron niños nacieron dentro de la ambulancia de los bomberos, ¿no? Y, por ejemplo, trasladamos también a señoras parturientas, ¿no? Y, por ejemplo, es distinto la evacuación. La evacuación de una persona en el campo, tienes que salir desde por ejemplo, desde lugares muy lejanos hacia la carretera y sobre todo para el transporte, las señoras pesan un poco más por sus mismos atuendos que ellos utilizan, ¿no? Y, por ejemplo, tú tienes una persona en la ciudad, es muy distinto. Entonces, eso es lo que nosotros también tenemos que enfocarnos en el tipo de análisis. Y por cierto, los análisis que hagamos siempre tienen que ser de forma empática, ¿sí? Eh, y ubíquense siempre, bueno, yo lo hago como diseñador, no solamente diseño estructuras, también hago algo de arquitectura, cuando me tocan algunos proyectos. No soy arquitecto, no quiero ser todista, pero me ha tocado, ¿no? Entonces, a veces por necesidad. Entonces, enfoquémonos siempre, yo lo hago, de preguntar, oye, y de ti, por ejemplo, cuando hago una casa, ¿cómo te gusta vivir? ¿No? Oye, y me pongo el cliente y hago una sopa de ideas y grafico lo que trato de abordar. Entonces, igual es para un proyecto de hospitalario, ¿ya? Enfoquémonos siempre en esos puntos. Y veamos que el hospital tiene suministros y tiene insumos. Y por ejemplo, tiene alimentos, tiene ropa, material estéril, material contaminado, suministros radiactivos, desechos y muestras. Y obviamente tiene una gran cantidad de productos químicos. ¿Sí? El hospital está cargado de esto. Entonces, todo esto tenemos que ver para explicar lo que podría ser también hasta una salida de evacuación en zona de rescate asistido. Por ejemplo, ahorita me está tocando diseñar un ascensor. ¿Por qué? Porque el ascensor que cuenta una clínica, bueno, o sea, obviamente el soporte del ascensor lo estoy haciendo yo, porque las personas que están ahí involucradas en la clínica eh, ya no alcanzan, pues, o sea, la viviendas, ¿no? O sea, perdón, la cantidad de gente que va a abordar el ascensor son muchas respecto a, a lo que han diseñado como capacidad que tiene ese ascensor, ¿no? Imagínense. Entonces hay cosas que suceden de esta forma. Ahora, vamos a ver también los servicios de apoyo de atención médica, que también deben estar involucradas en un hospital. Bueno, para empezar, apoyo administrativo, enseñanza e investigación, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver hospitalización, servicios ambulatorios y son pacientes externos. Ahora, la pregunta es, ¿cuánta gente tenemos en hospitalización y cuánta gente tiene un apoyo, al diagnóstico, ¿no? ¿Sí? Entonces, todo esto es lo que nosotros debemos condicionar y debemos de saber. Ahora, los servicios de atención médica tienen que estar apoyados por los accesos, por, por los estacionamientos y también por las áreas públicas y sociales que estas pueden involucrar. ¿Ya? Y accesos y salidas, pues pueden ser peatonales y también vehiculares, ¿no? Públicos, técnicos y emergentes. Es lo que le estaba mencionando hace un momento, o sea, todo esto debe estar completamente definido, pero bien definido, ¿no? O sea,
con las condiciones correspondientes para poder trabajar, ¿no? Y esas son las condiciones que nosotros podemos encontrar en los diferentes trabajos, ¿no? Ahí vemos circulaciones, ¿ya? Circulación de pacientes externos y ambulatorios, obviamente debemos tener también definidos esas áreas de circulación de los servicios de apoyo al diagnóstico y también tratamiento de justamente las personas, ¿no? De las víctimas, de los pacientes. Entonces debe estar señalizado, ¿ya? Y obviamente bien definido. Y los servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento también, hospitalizado. Bueno, acá se ha pegado un poco la imagen, ¿ya? ¿Ok? Y la circulación de personal y servicios, ¿no? De todo el hospital también. Y aparte las condiciones de emergencia. Eso siempre debe establecerse, ¿no? Evacuación en caso de desastres y todo el hospital. Bueno, eso sería todo por hoy respecto a las condiciones de ese tema también de la ingeniería. Vamos a ir desarrollando sobre normativas, sobre puntos también, en caso de lo que nosotros estamos estableciendo, ¿ya? Entonces, y nos quedaríamos en esta parte, nos estaríamos encontrando la siguiente clase. Muchas gracias.